60.000 personas de pie. El marcador empatado. 4 minutos en el reloj. Y César Cueto, con el balón frente a él, decidió no patear. Se arrodilló. En el césped mojado. Frente a 60.000 almas que no respiraban. Y nadie entendió por qué. Nadie lo entendería, hasta 4 años después. ¿Cómo llegó todo a esto? Para entender lo que César Cueto hizo esa tarde de 1983, hay que volver atrás. Hay que volver al barro. Al silencio. A un barrio donde el fútbol no era deporte sino idioma. La única forma que tenían ciertos hombres de decir lo que no podían decir con palabras. Y César, desde niño, hablaba ese idioma mejor que nadie. No corría más que los demás. No gritaba. No empujaba. Pero cuando tocaba el balón con la zurda, algo cambiaba en el aire. Como si el tiempo se doblara un poco. Como si la pelota le debiera algo y viniera a pagarle cada vez que la llamaba. Su madre lavaba ropa ajena para que él pudiera tener botines. No botines nuevos. Botines heredados. Cuero duro. Costuras gruesas. Suela gastada por pies ajenos. Y César los usaba como si fueran lo más valioso del mundo. Porque lo eran. Jugó en calles de tierra hasta que alguien lo vio. No un cazatalentos. No un empresario. Un viejo que vendía periódicos frente al estadio. Se llamaba Don Aurelio. Y una tarde le dijo a un entrenador, ese chico tiene algo que no se enseña. El entrenador fue a verlo. No dijo nada. Solo asintió. César entró al fútbol profesional sin hacer ruido. No hubo conferencia de prensa. No hubo titular en el diario. Simplemente apareció un día en la alineación y desde ese momento el equipo dejó de jugar igual. No era un líder que gritara instrucciones. No señalaba errores. No golpeaba casilleros después de una derrota. César lideraba con pausas. Con silencios. Con la forma en que miraba a un compañero antes de un córner, como diciéndole sin palabras, confía en mí. Y el compañero confiaba. Siempre. Los años 70 fueron su catedral. El fútbol sudamericano todavía olía a hierba mojada y a cuero genuino. Los estadios tenían bancas de madera que crujían con cada gol. Los túneles eran estrechos y oscuros, y el vapor de las duchas se mezclaba con el olor a linimento y a tierra. Las camisetas no tenían nombres en la espalda. No hacían falta. Todo el mundo sabía quién era el número 10. César Cueto era el número 10. Y su pie izquierdo no golpeaba el balón. Lo acariciaba. Lo convencía. Lo enviaba a lugares donde nadie más lo hubiera imaginado. Los comentaristas de radio, esos hombres de voz ronca que narraban los partidos como si fueran poemas épicos, tenían una frase que repetían cada vez que César tocaba la pelota, ahí está el poeta de la zurda. Pero los poetas, en el fútbol, pagan un precio. Porque el fútbol de élite no quiere poesía. Quiere resultados. Quiere eficiencia. Quiere hombres que corran sin pensar y que celebren sin sentir. Y César no podía hacer eso. César sentía cada pase como una decisión moral. Cada jugada como una conversación con algo más grande que él mismo. Pero hubo una noche en la que perdió algo más que un balón. Había un compañero en particular. Rómulo. Mediocampista. Piernas fuertes. Voluntad de hierro. Jugaron juntos durante 6 temporadas. Se complementaban como el trueno y el relámpago. Rómulo destruía, César creaba. Rómulo gritaba, César callaba. Y juntos ganaron cosas que por separado jamás hubieran conseguido. Pero en 1979, en un partido que importaba demasiado, algo se rompió entre ellos. Fue una jugada simple. Un pase que César no dio. No porque no pudiera.
sino porque vio algo que Rómulo no vio. Vio que el espacio se cerraba. Vio que el defensa central venía con los tacos arriba, directo a la rodilla de Rómulo. Vio que si daba ese pase, Rómulo recibiría el balón y medio segundo después recibiría un golpe que podía terminar con su carrera. Y César retuvo la pelota. La protegió con el cuerpo. Y la perdió. El estadio lo silbó. Y lo más pesado aún estaba por llegar. Rómulo no le habló después del partido. Ni esa noche. Ni la siguiente. Ni nunca más de la misma forma. Porque para Rómulo, esa jugada no fue una decisión táctica. Fue una traición. Una traición silenciosa, como todo lo que hacía César. No sabía que César le había salvado la rodilla. No sabía que César había visto los tacos levantados del defensa. No sabía que perder ese balón fue un acto de amor disfrazado de cobardía. Y César nunca se lo explicó. Porque César Cueto no explicaba. César Cueto hacía. Y después callaba. Y cargaba con el peso de lo que los demás no podían ver. Pasaron los años. Los cuerpos cambiaron. Las rodillas se endurecieron. Los pulmones ya no respondían igual. César seguía jugando, pero ahora el número 10 pesaba más. No en la camiseta. En la espalda. En las expectativas. En la memoria de lo que había sido y en la cruel comparación con lo que ahora era. César Cueto dejó de moverse. Ni el árbitro se atrevió a hablar. Esa frase la dijo un cronista una tarde de 1982, cuando César, en medio de un clásico, se detuvo en la mitad del campo. No estaba lesionado. No estaba cansado. Simplemente se detuvo. Y miró a su alrededor como si acabara de despertar en un lugar que ya no reconocía. El estadio tardó 20 segundos en reaccionar. 20 segundos de silencio absoluto. 60.000 personas conteniendo el aliento. Y después, como una ola lenta, comenzaron a levantarse. No aplaudiendo. No gritando. Solo de pie. Como si entendieran que estaban presenciando algo que iba más allá del fútbol. Pero eso no fue el momento. Eso fue el preludio. El momento fue un año después. 1983. La tarde de la bota desatada. Ese partido llevaba semanas construyéndose en la prensa, en los bares, en las esquinas de cada barrio. No era una final. Era algo más difícil de nombrar. El último partido de César Cueto con el brazalete de capitán en un torneo que significaba todo para una ciudad entera. Y el rival no importaba. El rival nunca importó en esta historia. El rival era el tiempo. La memoria. La expectativa aplastante de un país que había depositado en los pies de un solo hombre todo lo que no podía resolver fuera de una cancha. El estadio estaba lleno desde 3 horas antes. Las tribunas de madera crujían bajo el peso de la historia. Los vendedores ambulantes ofrecían radios portátiles cuyo sonido crepitaba entre las filas, mezclando la narración ronca del comentarista con el murmullo grave de la multitud. El sol caía sobre el campo con esa luz dorada que solo existe en las tardes sudamericanas de otoño. Esa luz que convierte el césped en algo casi sagrado. En la tribuna norte, don Aurelio se sentaba en el mismo lugar donde había visto jugar a César por primera vez, hacía 15 años. Tenía 72 años. Las manos sobre las rodillas. Los dedos manchados de tinta de periódico. No sabía exactamente qué esperaba. Pero sabía que tenía que estar ahí. En la tribuna sur, un hombre de 48 años apretaba las manos. Nudillos blancos. Ojos rojos. No de llanto. De contención. Se llamaba Rómulo. No había pisado ese estadio en 4 años. No desde que se retiró. No desde que dejó de hablarle a César. Pero esa tarde algo lo arrastró. Algo con la forma exacta de un pase no dado en 1979.
Y en el túnel, César se ataba las botas. Las mismas botas de cuero que usaba desde hacía 3 temporadas. La izquierda siempre le quedaba un poco suelta. No importaba cuántas veces la atara, el nudo se aflojaba durante el partido. Los utileros le habían ofrecido botas nuevas decenas de veces. César siempre decía lo mismo: estas ya saben lo que quiero hacer. Y sonreía. Esa sonrisa breve que no llegaba a los ojos pero que decía más que cualquier discurso de vestuario. Si alguna vez sentiste que el fútbol era más que un juego, suscríbete y deja un comentario. Porque aquí recordamos a los que jugaron con verdad, y lo más poderoso de esta historia aún está por revelarse. El primer tiempo fue tenso. Trabado. El césped estaba pesado por la lluvia de la mañana y el balón se frenaba en charcos invisibles. César tocaba poco la pelota, pero cuando lo hacía, el estadio entero contenía el aliento. No por la jugada en sí, sino por la forma. Por la manera en que su pie izquierdo encontraba el balón como si fuera un viejo amigo al que hacía tiempo no veía. Pero el cuerpo ya no respondía como antes. Cada sprint le costaba 2 segundos más. Cada cambio de dirección le dolía en un lugar nuevo. Y la bota izquierda se desataba una y otra vez. Como si el cuero mismo supiera que algo estaba por terminar. En el entretiempo, el vestuario olía a eucalipto y a sudor frío. El entrenador, don Esteban, un hombre de 61 años que había dirigido a César desde sus primeros días en el primer equipo, hablaba con voz baja. No gritaba. Nunca gritó. Porque entendía que en ese vestuario el volumen no significaba autoridad. La claridad sí. Pero César no escuchaba. Estaba sentado en la banca de madera, la misma banca donde se había sentado miles de veces, y miraba su bota izquierda. El nudo estaba suelto otra vez. Y por primera vez, no la ató. Don Esteban lo miró. No dijo nada. Pero lo miró durante 5 segundos completos. Y en esos 5 segundos pasaron 15 años de conversaciones. De victorias. De derrotas. De viajes en autobús por carreteras de tierra. De noches en hoteles baratos donde el único lujo era una radio que transmitía los resultados de otros partidos. Segundo tiempo. El estadio de pie. Minuto 58. César recibe en el centro del campo. Levanta la cabeza. Ve algo que nadie más puede ver. Un pasillo invisible entre 2 defensas que se abre durante exactamente 1 segundo y medio. Su zurda lanza el pase. 40 metros de césped mojado. Entre 6 jugadores. Al pie de su compañero con la precisión de un relojero. Gol. El estadio explota. 60.000 gargantas al mismo tiempo. El marcador analógico cambia con ese clic metálico que resuena en los huesos. Los compañeros corren hacia César. Pero César no celebra. No levanta los brazos. No corre. Se queda de pie en el centro del campo, con la bota izquierda desatada, y mira hacia la tribuna sur. Minuto 73. Empate del rival. El estadio enmudece. Ese silencio espeso que solo conocen los que han estado en un estadio cuando el mundo se derrumba. El barro salpica las rodillas de César mientras camina hacia el centro del campo. Su cara no muestra nada. Pero sus manos tiemblan. Solo un poco. Lo suficiente para que don Esteban lo note desde el banco de suplentes y cierre los ojos durante 3 segundos. Minuto 86. Falta sobre César en el borde del área. Tiro libre directo. La posición es perfecta. Exactamente donde la zurda de César ha enterrado docenas de goles a lo largo de su carrera. El estadio entero sabe lo que va a pasar. Los compañeros se apartan. El portero acomoda la barrera. Los comentaristas de radio bajan la voz, como quien narra algo sagrado. César coloca el balón sobre el césped. Lo acomoda con las manos. Siente la humedad del cuero.
Se pone de pie. Retrocede 3 pasos. 2 hacia la izquierda. Su ritual de siempre. Y entonces mira hacia abajo. La bota izquierda está desatada. En ese instante, tomó una decisión que ningún entrenador podía explicar. César Cueto no pateó. No retrocedió. No pidió tiempo. Se arrodilló. En el césped mojado. Con 60.000 personas de pie. Con el marcador empatado. Con 4 minutos para el final. Y comenzó a atarse la bota izquierda. El árbitro dio un paso hacia adelante. Y se detuvo. No se atrevió. El silencio que cayó sobre ese estadio no fue el silencio de la expectativa. Fue el silencio del reconocimiento. Como si 60.000 personas entendieran al mismo tiempo que lo que estaban viendo no era un hombre atándose un zapato. Era un hombre despidiéndose de algo. César ataba el nudo lentamente. Con las 2 manos. Con los dedos manchados de barro. Y mientras lo hacía, levantó la mirada. No hacia el arco. No hacia el árbitro. Hacia la tribuna sur. Y ahí estaba Rómulo. De pie. Nudillos blancos. Ojos que ya no podían contener nada. César lo vio. Y Rómulo lo vio. Y en ese cruce de miradas pasaron 4 años de silencio y 6 temporadas de gloria compartida y un pase que nunca se dio y todo el dolor que 2 hombres orgullosos acumulan cuando ninguno tiene el valor de decir lo que necesita decir. César terminó de atarse la bota. Se puso de pie. Miró el balón. Miró el arco. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el brazalete de capitán. Lo sostuvo en la mano derecha durante 3 segundos. Lo miró como se mira una carta que nunca se envió. Y lo dejó sobre el césped, junto al balón. Como si esos 2 objetos pertenecieran al mismo poema. Pero lo que ocurrió después fue algo que ni el estadio entero estaba preparado para ver. César le hizo una seña a su compañero más joven. Un chico de 21 años que llevaba apenas media temporada en el primer equipo y que lo miraba desde el borde del área con los ojos abiertos como platos. César le señaló el brazalete en el suelo. El joven no entendió. César asintió. Una sola vez. Y el joven caminó hacia el brazalete, lo recogió con las 2 manos, y se lo puso en el brazo izquierdo. Entonces César volvió a mirar el balón. El estadio no respiraba. Y esta vez, no había vuelta atrás. César golpeó el balón con la zurda. No fuerte. No colocado en la escuadra. Suave. Como una caricia. Como un susurro. El balón viajó despacio. Rozando el césped mojado. Pasando por debajo de la barrera. Entrando en el arco por el rincón más bajo. El más humilde. El que ningún arquero cubre porque ningún jugador en su sano juicio elegiría. Pero César no estaba en su sano juicio. César estaba en su poesía. Red. Silencio. Un latido. Y después, el estadio explotó. Pero César no celebró. Se quedó de pie. Con la bota izquierda recién atada. Con el brazo izquierdo vacío donde antes estaba el brazalete. Y miró hacia la tribuna sur una vez más. Rómulo estaba llorando. Sin sonido. Sin gesto. Solo las lágrimas cayendo por una cara que había contenido demasiado durante demasiado tiempo. Y César asintió. Una sola vez. El mismo gesto que le había dado al joven con el brazalete. El mismo gesto que le daba a cada compañero antes de cada córner. Ese gesto que decía, sin palabras, confía en mí. Y Rómulo entendió. Después de 4 años, entendió. El pase de 1979 no fue una traición. Fue una protección. César vio lo que Rómulo no podía ver. El defensa central venía con los tacos arriba.
directo a la rodilla derecha. Si Rómulo recibía ese balón, medio segundo después habría recibido un golpe que le hubiera destrozado los ligamentos. César vio los tacos. Vio la rodilla. Y eligió perder el balón. Para que Rómulo no perdiera la pierna. Y nunca se lo dijo. Porque César Cueto no explicaba sus sacrificios. Los hacía. Y después cargaba con el silencio. Y dejaba que el tiempo hiciera lo que las palabras no podían. El partido terminó. 2-1. El estadio no aplaudió con euforia. Aplaudió despacio. Con peso. Un aplauso largo y sostenido que no venía de la victoria sino de la gratitud. Del reconocimiento de que algo irrepetible estaba terminando. Don Aurelio, en la tribuna norte, se puso de pie con dificultad. Le dolían las rodillas. Le dolía la espalda. Pero se puso de pie porque su cuerpo sabía que ese momento exigía verticalidad. Y mientras aplaudía con sus manos de vendedor de periódicos, con sus dedos manchados de tinta, recordó aquella tarde de hacía 15 años cuando vio a un chico flaco patear un balón en una calle de tierra y supo, con una certeza que no podía explicar, que ese chico iba a cambiar algo. Don Esteban, en el banco de suplentes, no aplaudió. Se quedó sentado. Brazos cruzados. Ojos cerrados. Y sonrió. Esa sonrisa breve que César le había heredado. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos pero que decía más que cualquier discurso. Y en la tribuna sur, Rómulo se secó la cara con la manga de su camisa. Y por primera vez en 4 años, respiró sin peso. César caminó hacia el túnel. Solo. Los compañeros celebraban en el campo. El joven del brazalete era levantado en hombros. Pero César caminó solo, por ese túnel estrecho y oscuro donde el vapor de las duchas ya empezaba a filtrarse y donde la luz del estadio se convertía en sombra. Y antes de desaparecer en la oscuridad, se agachó. Se desató la bota izquierda. La misma bota que había atado frente a 60.000 personas. La misma bota que había acariciado cientos de balones. La misma bota cuyo nudo siempre se aflojaba, como si el cuero supiera que nada que valga la pena puede estar completamente atado. Se la quitó. La dejó en el suelo del túnel. Apoyada contra la pared de concreto. Y siguió caminando. Descalzo. Con el pie izquierdo tocando el cemento frío. Un utilero la encontró esa noche. La recogió con las 2 manos, como quien recoge algo frágil. Y la llevó a una vitrina que todavía existe en algún lugar de ese estadio. Una vitrina sin nombre. Sin placa. Sin explicación. Solo una bota izquierda de cuero gastado, con el nudo todavía hecho. Años después, un periodista le preguntó a César por qué se quitó el brazalete esa tarde. César lo miró durante 5 segundos. Y dijo, porque ya no me pertenecía. Nunca me perteneció. Solo lo estaba cuidando hasta que llegara alguien que lo necesitara más que yo. El periodista insistió, ¿y la bota? ¿Por qué dejó la bota en el túnel? César sonrió. Esa sonrisa. Y dijo, porque los poetas no se llevan las plumas cuando terminan de escribir. Las dejan para que otros encuentren las palabras. Algunos jugadores buscan el gol. Otros buscan el aplauso. César Cueto buscaba la verdad. Y la verdad, en el fútbol como en la vida, no necesita volumen. No necesita velocidad. No necesita explicación. Solo necesita que alguien tenga el valor de arrodillarse en el césped mojado, frente a 60.000 personas, con el partido en juego, y atarse la bota con calma. Porque la calma, en un mundo que grita, es el acto más valiente que existe. Y esa tarde, en un estadio lleno, el único hombre que no gritó fue el más grande de todos. Si esta historia te recordó algo que creías olvidado, comparte y suscríbete. Asegúrate de que esta historia nunca sea olvidada. Porque hay nombres que el fútbol moderno no pronuncia,
Y es nuestra responsabilidad que sigan sonando.